¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. Le pido mis disculpas, hermano, porque he tenido muchas cosas que hacer. El tiempo apremia, hermano, para uso de conga. No es fácil venir acá, compatriota, ¿ya? Muy bien. Gracias, hermano, gracias por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Muy bien, hermano. Compatriotas, vamos a tratar un tema sobre la presentación de la señora Dina Boluarte en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? 80 años cumple la Organización de las Naciones Unidas, porque la Carta Fundacional data del 24 de octubre de 1945. ¿Qué le parece, hermano? Claro, pues, hermano. Pero primero empecemos, hermano. Antes de que existiera la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que hoy agrupa 193 países, y que recientemente Palestina ha sido reconocido por Francia, Canadá, Australia como Estado. O sea que serían 194 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se necesitó reorganizar el mundo. Entonces se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuya carta fundacional data del 24 de octubre de 1945. En el Perú gobernaba el señor, ¿cómo se llama? Manuel Prado Ugarteche. Él gobernaba el Perú. Pero la ONU es antecesora de otra organización global, ¿no? Llamada, ¿cómo se llama, mi hermano? Ahorita recuerdo, ¿cuándo termina la Primera Guerra Mundial? 28 de julio del año 1919, con la firma del famoso Tratado de Versalles, donde los vencedores de la guerra le impusieron una multa impagable a Alemania que equivalía a 600.000 millones de dólares. No podía pagarlo, por supuesto. Cuando termina la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones. ¿Cuándo se funda la Sociedad de Naciones? El 20 de enero del año 1920. ¿Cuál era el fin? Mantener la paz mundial. Ese era el fin de la Sociedad de Naciones, ¿no? Mantener la paz mundial. Pero a pesar de ello, cuando sucede la segunda conflagración mundial, entonces se decide crear la Organización de las Naciones Unidas, cuyo mismo objetivo era mantener la paz mundial. Le pregunto, hermano, ¿la ONU mantiene la paz mundial? No, nada. No, nada detenido, hermano, nada. Muy bien. Compatriotas, la señora Dina Boluarte solicitó permiso al Congreso de la República para asistir, ¿no?, al 80 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces el Pleno de la ONU le cedió el podio para que ella pudiera manifestarse a su libre albedrío. Pero ¿sabe qué pasaba? Como había muchísimos oradores, entre presidentes, ministros, jefe de Estado, representante de las 193 naciones, entonces a cada uno de ellos se le dio 3 minutos, ¿o no? 3 minutos se le dio a cada uno de ellos. Y a Dina Boluarte le correspondió 3 minutos. Pero como la señora Dina Boluarte no sabe absolutamente nada, ¿no?, de lo que sucede en el mundo, entonces tuvo que leer un papel, ¿no? Y siempre bajar la cabeza, agachar la cabeza. En ese lapso se fue, hermano, más de 1 minuto. Ahí están las estadísticas, ¿ah? En bajar la cabeza y leer.
A tal punto que cuando llega a los 3 minutos que le daba la asamblea, entonces ella seguía hablando. A pesar de que la moderadora de la ONU le dijo, le faltan tantos segundos, ella seguía hablando, no estaba ni en la mitad de su papel. Ella pensaba que estaba en el discurso en el Congreso de la República, que se demoró 5 horas. Entonces, o no lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Entonces, ¿qué hicieron los organizadores de este magno evento? Le cortaron o le apagaron el micro. Y ella seguía hablando. Seguía hablando. ¿Y por qué eso hizo? Porque no está preparada. Porque si me dan 3 minutos para hablar en el Foro Político Mundial, entonces me preparo, ¿o no? Me preparo, pues hijo, 3 minutos me preparo. Por lo menos, carajo, digo qué es lo que voy a decir, la esencia de lo que voy a decir. Pero ella no. Ella pensaba que estaba narrando los hechos que ha ocurrido en el Perú. Y le cortaron y le apagaron el micro. Pero ¿qué es lo más resaltante que dijo ella? De que la señora Dina Boluarte dijo de que ella no es responsable absolutamente de nada de los sucesos que ocurrieron en los Andes. Mejor dicho, ella trató de deslindar su responsabilidad en los más de 80 muertos en los Andes. Lo he dicho ahí, yo no tengo nada que ver, no tengo nada que ver sobre los acontecimientos oscuros que sucedieron en los Andes, porque entre ellos se mataron. Hermano, ¿han escuchado el discurso de la señora Dina? Háganlo. Busquen ahí discursos de Dina Boluarte en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Ella dice, yo no tengo nada que ver. Ellos son los culpables. Pero cuando decía, soy la primera mujer en 200 años de vida republicana, le cortaron o le quitaron, ¿no?, el micro. Y ella seguía hablando. ¿Por qué, hermano? Porque no está preparada. Porque si una persona estaría preparada, hermano, en ese seno uno se luce, ¿o no? Uno se luce, hermano. ¿Cuánto quisiera tener esa oportunidad de hablar en un foro mundial, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en el seno de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas? Te juro que conmovería al mundo. ¿Cuál es el principal objetivo de que un líder de un país, ¿no?, dé un discurso en el seno de la ONU? ¿Cuál es? No es de su país, es a nivel global. ¿Qué es lo que piensa ese representante de un país? ¿Qué es lo que piensa lo que está ocurriendo en el Perú, en el mundo? Porque ese es un foro mundial. Porque no te puedes centrar solamente en hablar de tu gobierno. Tienes que decir, hermano, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Si hay consecuencias, ¿cuál es la solución? ¿Qué cosa es lo que deben adoptar los jefes de Estado de los 193 países que conforman la ONU? Pero lo único que dijo la señora Dina Boluarte es que ella no es responsable del genocidio andino. No es responsable. Pero todos sabemos, hermanos, que la Corte Penal Internacional le ha abierto 2 procesos a la señora Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado. A la señora Dina Boluarte, homicidio calificado por la muerte de más de 80 hermanos alto andinos. Compatriotas, hablar en el seno de la ONU es una oportunidad para que el mundo te conozca. Hablar en el seno de la ONU es una oportunidad para que algún líder
sobresalga sobre el resto, más que todo por la preocupación global que por la preocupación doméstica o al país que representa. Ese ser, hermano, es una brillante oportunidad para darse a conocer. Es una brillante oportunidad para que el mundo sepa quién es el que habla a favor de una nueva forma de política en el mundo entero. Pero cuando uno se dedica exclusivamente a hablar sobre su política de su determinado país, entonces el resto ¿qué hace? ¿Cómo lo toma? Como a esta persona no le interesa o no sabe los acontecimientos reales en el planeta. Ella tendría que haber hablado lo que sucede en Gaza. Ella tendría que haber hablado lo que sucede en Venezuela. Ella tenía que haber hablado lo que sucede con los BRICS. Ella tendría que haber opinado cuál es el futuro, no mediano y largo plazo en nuestro planeta, o qué política se puede aplicar para salvar al mundo de la contaminación, o qué política se puede hablar para salvar al mundo de la esclavitud forzada en nuestros niños, en trabajos forzados, y respetar la identidad de cada pueblo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque llana y simplemente está en la cochina calle. Eso es la verdad. Compatriotas, si a mí me dieran la oportunidad de hablar en la ONU, ¿sabes qué propondría yo? Que la ONU sea refundada. Que la ONU sea refundada. ¿Por qué? Hermano, mira, la Organización de las Naciones Unidas hasta hoy día ha reconocido a 193 países. El Perú está dentro de eso. Mira, te voy a explicar por qué la ONU debe de ser refundada, por qué la ONU o la misión de la ONU o la forma de actuar de la ONU tiene que ser modificada. ¿Quiénes crearon la Organización de las Naciones Unidas? Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Los supuestos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y yo siempre he dicho acá, no, la Organización de las Naciones Unidas es la constitución política del mundo. Lo he dicho, ¿por qué? Si aquí tenemos un Ministerio de Cultura, allá existe la UNESCO de alcance planetario. Si tenemos acá un Ministerio de Salud, allá tenemos la Organización Mundial de la Salud. Si aquí tenemos un Ministerio de Economía, allá tenemos el Fondo Monetario Internacional, ¿o no? Si aquí tenemos un Ministerio de Guerra, allá tenemos el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. La agricultura. La FAO. Si aquí tenemos Ministro de Agricultura, allá tenemos, no, ese organismo que se llama Bienestar para la Agricultura en el Mundo, la FAO. ¿Están, hermanos? Entonces, compatriotas, ¿pero dónde radica ese gran estorbo, ese gran problema que aún no se puede subsanar en el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU? Consejo Permanente de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes lo integran? 5 países: China, Rusia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Los supuestos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. A propósito, ¿cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial? 6 años un día. Iba a pagar 20, te adelantaste, hermano. Estaba sacando la plata acá, te adelantaste. Ah, gracias, hermano, gracias por adelantarte, muchas gracias. Ese es cierto, hermano, 6 años un día. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial empieza, ¿cuándo empieza? El 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invade
Polonia y termina el 2 de septiembre del año 1946, cuando el emperador japonés Hirohito entrega el documento de rendición incondicional a los aliados, que estaba representado por el general de 5 estrellas Douglas MacArthur, que se encontraba al bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio, dando cumplimiento a la conferencia de Potsdam. Lean, hermano, la conferencia de Potsdam. Ahí está. ¿Cuándo sucede la conferencia de Potsdam? Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. Ahí está. Compatriotas, ¿y por qué la ONU no funciona? Mira, ¿cuántos países dije que conforman la ONU? 193. ¿Pero qué países conforman el corazón de la ONU? 5 países. Francia, Inglaterra, Rusia, China y los Estados Unidos. Esos 5 países conforman el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU. Y le pregunto al hermano, si hubiera una pizarra acá, te lo explicaría al detalle. Mira, de los 193 países, si sacamos a los 5, ¿cuánto queda? 188, ¿no? Mira, aparte de los 5 países, quedan 188. Esto es para los profesores de historia. Esto es para los profesores de geopolítica mundial. Mira, esos 188 países tienen voz y tienen voto. Pueden hablar, pueden votar a favor o en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tienen voz y tienen voto. Muy bien. Pero los 5 países, China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, también tienen voz, también tienen voto. Pero ¿sabe qué se han agregado? El veto, el derecho de vetar, el derecho de negar. Por eso tienen voz, voto y veto. Entonces, de los 193 países, si 192 países aprueban una resolución de la ONU y uno de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU dice que no quiero aprobar esa resolución y da su voto en contra, la pregunta es, ¿se aprobará o no la resolución? No se aprueba. ¿Por qué no se aprueba? Porque ese país que tiene voz, voto y veto, ¿qué dice? Yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque choca con sus intereses. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero en este momento el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU está dividido. ¿Por qué? Porque de los 5 integrantes, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos están a un costado. Al otro lado, ¿quién está? China y Rusia. No hay coincidencia. No pueden entrar nunca a un acuerdo. Entonces, hermano, ¿es válido que se debe de modificar el reglamento de la Organización de las Naciones Unidas? Sí, sí, porque no se le puede dar el poder total a 5 países, porque no se le puede otorgar el poder total a un solo país que con su negativa a aprobar una resolución, porque solamente va en contra de sus intereses, pueda ir en detrimento de 192 países que le restan. Soy Augusto de Congas, hermano. Me gusta mucho la geopolítica mundial. Tiene así, hermano, Navaja, pásame ese libro que se llama El Nuevo Orden Mundial. Henry Kissinger se llama. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿No tienes?
Ah, vete plaza, vete plaza. Este no sabe ni el libro que tiene. Es que nunca lee, pisijo. Ahí está. Asustado, mira. Farándula. Néstor del Congreso. Compatriotas, soy Augusto de Congas. Mira, acá hay un libro que se llama Nuevo Orden Mundial. ¿Quién es el autor? El gurú de la geopolítica mundial. ¿Quién es? Henry Kissinger, que murió el año pasado cuando cumplía 100 años de vida. Era un judío que se escapó de la noche de los cristales rotos impuesto por Adolfo Hitler. Si este señor no hubiese tenido ascendencia judía, hubiese sido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero estuvo 7 años en el poder. No, 3 años estuvo como asesor de seguridad nacional del señor Richard Nixon, cuando en el año de 1974 este señor cae por los famosos, ¿cómo se llama? Watergate, ¿se llama? Ya. ¿Por qué? Porque espiaba a los congresistas norteamericanos. Y cuando cae Richard Nixon, ¿quién le sucede? Henry Ford. Y este señor Richard Nixon fue 4 años secretario de Estado de Henry Ford. Por eso digo que estuvo 7 años en el poder. Este señor Henry Ford hizo todo lo posible para que los dos líderes principales en el mundo, un capitalista y un comunista, se unieran. ¿A quiénes los hizo? Richard Nixon y Mao Zedong. Lean la historia, hermano. El encuentro de dos mundos. Capitalismo, Richard Nixon. Comunismo, Mao Zedong. Impresionante. Este señor escribe 4 libros, Henry Kissinger. Uno se llama, acá está, El Nuevo Orden Mundial. Pero mire, hermano, Lenin dijo lo siguiente: el comunismo es la fase superior del socialismo. Pero ¿se equivocó o no se equivocó? Porque nunca se practicó el socialismo, menos el comunismo. Pero si este señor Lenin hubiese dicho, ¿no?, de que el nuevo orden mundial es la fase superior del capitalismo, hoy lo aplaudiría. La pregunta es para ustedes, hermano: ¿a dónde estábamos? ¿A dónde estábamos más cerca? ¿Al comunismo o a un nuevo orden mundial? A un nuevo orden mundial. ¿Y por qué se cae el nuevo orden mundial? Por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí se cae el nuevo orden mundial. ¿Y qué buscaba el nuevo orden mundial? Un solo ejército de puros mercenarios, una sola religión, una sola moneda. Y se cae. Este señor tiene 4 libros: Nuevo Orden Mundial, La China, El Liderazgo y Diplomacia. Los 4 libros los tengo yo, no los compré. Fue una donación de personas que aman la lectura, que aman el conocimiento, y ellos vieron en Augusto de Congas, este humilde servidor del pueblo peruano, ¿no?, para poder divulgarlo, y me obsequiaron los 4 libros. Un aplauso por esta gente, hermano. Los 4 libros: Nuevo Orden Mundial, Liderazgo, China y Diplomacia. Y los 4 los he leído. ¿Qué le parece, hermano? Por eso, cuando la señora Dina Boluarte se va al seno de la Organización de las Naciones Unidas para dar un discurso doméstico, no vale. Y peor, no midió su tiempo. Ni siquiera le dieron el tiempo para decir muchas gracias, porque le cortaron el micro, le cortaron el audio. Lo cortaron, hermano, porque dieron 3 minutos para todos
le cortaron el audio, ella seguía hablando. ¿Por qué? Porque no midió su tiempo. Ella pensaba que estaba en este Congreso corrupto, en este Congreso de ladronzuelos, y que podía hablar 5 horas. En su primer discurso, ¿cuántas horas habló? Casi 5 horas. Pero allá no, le dieron 3 minutos. No pudo cuajar bien su tiempo y tuvieron que cortarle. ¿Y por qué? Porque empezó a leer. Ahí no es para leer. Ahí tienes que explicar rápidamente lo que tú sientes, lo que piensas, el mensaje que das al mundo, el mensaje que va a calar hondo. Eso es lo que se busca ya. No narrar tus hechos domésticos de lo que hiciste en tu país. Un poco más decía de que yo apoyo a Fujimori, un poco más lo decía. Hermano, ¿sabes cuánto tiempo se pierde el bajar la mirada y leer? Ya se fue 30 segundos. Por eso duró muy poco tiempo. Pero 3 minutos, hermano, es suficiente. ¿Por qué? Porque un buen disertador puede explicar las 2000 páginas de un libro en 5 minutos. Tenía que sintetizar nomás El buen disertador, el buen orador, un libro de 2000 páginas te lo explica en 5 minutos. El resumen, la síntesis. Claro, te lo explica. lo sintetiza nomás. Así es, hermano. Pero la señora Dina Boluarte se equivocó y dijo que ella no es responsable de nada del genocidio andino. Pero recordemos algo, hermano. ¿Quién fue el que firmó el decreto supremo, para autorizar el uso o el empleo de las Fuerzas Armadas para tratar de detener, según ellos, a la turba, a los vándalos que trataban de causar caos en el Perú? Dina Boluarte. Y cuando se autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no ingresan con vara, ingresan con armamento de alto poder de fuego, fusiles de guerra. Y eso es lo que hicieron. Pero la señora Dina Boluarte se niega. Pero la justicia en el Perú está haciendo su trabajo. La justicia en el Perú ya sabe perfectamente que esta señora es autora intelectual o autora mediata de los luctuosos, sangrientos sucesos en los Andes. Y eso tiene una pena de 35 años de cárcel. Eso es cierto, hermano. Acá hay otro señor. Este libro, hermano, se vende como pan caliente. Joseph Goebbels. Mira, ¿quién fue este señor? Este señor fue ministro de propaganda de Adolfo Hitler en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este señor volvió a Adolfo Hitler en un orador histriónico. Hitler, en algunos momentos, algunos pasajes de su oratoria, lloraba cuando especialmente exaltaba el nacionalismo y atacaba brutalmente al Tratado de Versalles o a los 14 puntos de Woodrow Wilson. Este señor estuvo al lado de Adolfo Hitler aquella mañana del 30 de abril de 1945, cuando el Führer, que significa líder, se suicidó en su búnker en Berlín, conocido como la guarida del lobo. Estaba junto a su esposa, su prima hermana, la señora Eva Braun. Y este señor Joseph Goebbels tenía 5 hijos, la raza aria, este señor. La esposa de Joseph Goebbels admiraba a Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler, antes de suicidarse, le dice a este señor: salva a tus hijos, él dijo ya. Pero cuando Adolfo Hitler se suicida, este señor, ¿qué hace? Conversa con su esposa y los dos deciden no dormir a sus hijos
inyectarles y dormir a sus 5 hijos. Y cuando ya estaban dormidos, les inyectó, ¿cómo se llama cómo se llama eso que emplearon muchos líderes o jerarcas nazis? Ahorita recuerdo, no te causa dolor, no te causa nada, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No. Ahorita recuerdo, hermano, les inyectó y sus 5 hijos murieron. ¿Sabe qué dijo su madre? Son muy hermosos para enfrentar la realidad. Joseph Goebbels. Adolfo Hitler tenía otro personaje que estaba muy ligado a él. ¿Cómo se llama? El que le acompañó en el año de 1923, cuando Adolfo Hitler fue encarcelado y condenado a 25 años de cárcel. ¿No? Este señor también le ayudó a Adolfo Hitler a escribir su monumental obra conocido como Mi Lucha. Ahí también se habla sobre el espacio vital. El espacio vital. Compatriotas, estos libros te ilustran perfectamente sobre los últimos días, últimos tiempos de vida de Adolfo Hitler. Este espacio o este libro. Por eso, hermano, cuando mucha gente me pregunta, es cierto, en las redes sociales, me dicen, si yo tengo una escuela de oratoria, no tengo nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los libros me dieron verso, los libros me dieron oratoria, los libros me dieron, hermano, elocuencia para hablar en todo estrato social. Es por eso que yo amo los libros, quiero los libros, y yo siempre incentivo acá e inculco a las personas que tienen el privilegio de ver este espacio, de que debemos de decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Lo que deben cultivar, el amor, el culto a la lectura, porque solamente así vamos a ser verdaderamente libres. Compatriotas, acá hay otro libro. ¿Quién es este señor? Sigmund Freud. No es británico, es un austriaco. Pero cuando saca este libro, los ingleses le dan, ¿cómo podría llamarlo?, la ciudadanía inglesa. Sigmund Freud, el padre de la psicología. ¿Qué dice acá? Psicología de las masas. Nosotros somos masas. Nosotros. ¿Y qué significa psicología de masas? ¿No? ¿Qué significa? Conocer cómo piensa una sociedad, conocer cómo piensa un determinado grupo de personas, conocer cuál es su anhelo, cuál es su sueño, cuáles sus ilusiones. Psicología de masas. Y cuando terminas de leer esto, tienes que leer La rebelión de las... Mira, te está durmiendo. Ese no se da cuenta, hermano? Acá está, mira. La rebelión de las masas. Hermano, cuando hablo de rebelión de las masas, no estoy hablando de rebelarse en armas o alzarse en armas, sino que las masas o nosotros, cuando conocemos nuestros sueños y saben que nos oprimen, saben que nos explotan, saben que abusan de nosotros, pero cuando conoces tu realidad, entonces aplicas la rebelión de las masas, porque no estás de acuerdo cómo se suceden los acontecimientos en una determinada sociedad. La lectura es muy importante, hermano. La lectura. Nunca matricules a tus hijos en una academia de oratoria. ¿Sabe por qué? La academia te enseña solamente a hablar sobre un tema, ¿o no? Pero los libros te abren el mundo. Los libros te abren espacios, hermano,
hermosos espacios para que tú puedas dirigirte al mundo, no alegremente. Pero para eso tienes que leer. Por eso hay un dicho que reza: un libro roto es un amigo que llora, un libro cerrado, un amigo que espera, un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Porque hay una sola verdad: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y otra verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Mi hermano, estos libros cualquiera está a 50 soles. Cualquiera. No. Lógico, mucha gente dice, ¿no? Pero está muy caro. Claro que tiene un precio y es caro para mí también.